contar uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina con respecto a la educación financiera, lo que hoy tenés que saber. ¿Por qué las personas son mediocres y se conforman? Tienen miedo a la palabra riqueza, tienen miedo a decir quiero ser rico y también tienen miedo a las carencias, por eso no se la juegan. Pero no solamente es un tema de cultura. Quédate para escuchar el programa de hoy, quédate para compartir crecimiento, desarrollo personal. ¿Sabías que cuanto menos decisiones tomamos con anticipación, más personas viven hacinadas, más personas viven sin objetivos, sin metas y tienen una vida de conformismo con la expectativa, con la esperanza de que un título les resuelva la vida y si no son pobres? Quédate para romper creencias limitantes. Hoy vas a saber por qué es importante que saques esa escasez de tu programación mental. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero preguntarte si ya tenés el libro Mi Pobre País Rico. ¿Querés ver un país comprometido? ¿Estás viendo que personas están comprometidas en el lugar de trabajo y que nadie las obliga a servir? Porque generalmente las personas que menos tiempo tienen son las que menos hacen. ¿Podés creer esto? Menos tiempo tiene de atenderte, menos hace. Más ocupada está, más te atiende. Pero si te dice por mensaje que no tiene tiempo de atenderte, es porque no está haciendo mucho. Porque incluso las personas más exitosas del mundo, más emprendedoras del mundo, las personas que abarcan 5, 6, hasta 8 empresas, atienden el teléfono, atienden los mensajes, atienden los problemas y nunca, pero nunca dicen no tengo tiempo, sino que se hacen un lugar en la agenda. Escuchá lo que te digo bien, ¿eh? Si querés crecer no significa evitar los problemas, significa ser alcanzable, significa ser resolutivo, significa ser una persona que se anima a lidiar. No muchos lo pueden hacer. Quiero contarte que sigo presentando Manual de Sabiduría del Éxito y Motivación y Dinero. Estos libros tienen que estar en tu vida. Este es un libro de vida, pero acordate que el éxito no está basado en el dinero, sino en la libertad, en que puedas hacer aquello que elijas y sostenerlo en el tiempo, porque en realidad ese es el secreto. Lograste la salud, la estás sosteniendo, la estás disfrutando, lograste el amor de tu vida, lo estás sosteniendo, lo estás disfrutando, lograste riqueza, la estás sosteniendo, estás disfrutando. No significa que no hayan crisis, porque las crisis pueden aparecer cuando vos estás invirtiendo, cuando estás pasando un proceso distinto, pero no es lo mismo una crisis porque largaste todo, porque no te importa más nada, porque estás yendo de defensor, porque si vos estás yendo de delantero vas a salir de la crisis. Si vos estás leyendo, si vos estás todos los días haciendo algo por tu salud, si vos estás pensando en positivo, si vos todos los días estás escribiendo tus metas, te aseguro que vas a salir, pero tenés que accionar, porque muchos vivieron de teoría en su vida y no accionaron, se lo quedaron pensando, se lo guardaron y tuvieron mucho, pero mucho miedo al qué dirán. Así que te invito a accionar. Quiero contarte que sigo presentando Síntesis Histórica de Malvinas Argentinas. Este libro estuvo en las escuelas, quiero que vuelva a estar en las escuelas, lo tienen los veteranos. Si sos veterano, te corresponde un librito, Mi País Rico es Argentina, te lo va a estar obsequiando, así que pedilo. Si tenés algún familiar veterano que fue a las Malvinas, te invito a ser parte de esta riqueza argentina. ¿Sabés qué significa esto? ¿Sabés qué significa este símbolo tan lindo que tenemos? ¿Sabías que Malvinas nos une y nos une a nosotros y al mundo? Porque en realidad nadie quiere la guerra, pero tenemos que entender qué hay detrás de todo esto, dónde estamos poniendo el valor, si es en la moneda de afuera, si es en el idioma de afuera, si es en la cultura de afuera, si es en la marca de afuera, o estamos poniendo el valor en lo que hoy tenemos, en lo que hoy tenemos para cuidar, en lo que tenemos que entender de nuestro país, que muchos países lograron hacerlo, pero nosotros seguimos con esa cultura del miedo, de la escasez, esperando que vengan de afuera a resolvernos, esperando que vengan de afuera a traernos soluciones, inversores, cuando en realidad tenemos todo, pero todo en la Argentina, tenemos todo en cada persona. Pero hoy te quiero revelar por qué la Argentina no tiene educación financiera, por qué las personas comunes, casi un 80%, piensa que ser rico es ser materialista, porque venimos de una cultura religiosa que te habla de que el pobre entra al reino del cielo, que si tenés más plata sos más materialista, que si tenés dinero es porque querés demostrar algo, que podés ser feliz con poquito, que lo único que importa es la salud y el presente,
que lo único que importa es vivir el hoy, que para qué acumular, para qué te vas a hacer problemas si la vida es una, si tenés que vivir el hoy. Y quiero contarte que todos estos latiguillos, oraciones conformistas, todos estos dichos que hacen que te conformes, pero en realidad si vos sabés que te vas a casar, si vos sabés que vas a tener una familia, si vos sabés que querés viajar por el mundo, si vos sabés que tenés mucho por dar y mucho por hacer, ¿te vas a conformar con estos latiguillos? ¿Le vas a decir a tus hijos que estudien para el día de mañana, que tengan un título, no puedan decidir en sus trabajos y tengan un sueldo fijo que no les alcanza? Y no les alcanza porque nunca aprendieron a emprender, a generar, a crear, a sentir la autoconfianza, el poder, como lo hizo Thomas Edison en 4º grado. A los 13 años ya se puso a estudiar, a emprender. Steve Jobs a los 13 años estaba agarrando los pomos de las pastas de dientes y las hacía monedas. A los 13 años Henry Ford ya estaba arreglando locomotoras. ¿Y por qué? Porque antes se largaba la escuela, porque antes los ricos tenían acceso al estudio y las personas tendrían que aguantársela, que esto es lo que habla Kiyosaki del padre rico y del padre pobre, de salirte de la teoría, porque cuando vos estudias solamente teoría te enseñan a lo que tenés que estudiar y memorizar, pero en realidad no es el colegio la vida. En la vida, cuando vos tomás decisiones y emprendés, constantemente estás fracasando, constantemente estás invirtiendo, no es perder plata, porque en realidad no la estás perdiendo si estás creyendo en eso que estás haciendo, pero tenés que pagar, tenés que invertir, tenés que apostar por algo. El mercado muchas veces no te va a acompañar, la familia muchas veces no te va a acompañar, los empleados muchas veces no te van a acompañar, las situaciones externas de fuerza mayor. Por eso tenés que tener educación financiera. ¿Y por qué las personas piensan mal del dinero? ¿Por qué las personas tienen miedo a recomendar riqueza? Sin embargo, cuando ven a alguien en la calle, le dan como mendigos, porque en realidad los ayudan con lo que les sobra. Pero en realidad, si nosotros realmente quisiéramos ayudar, si nosotros realmente quisiéramos crecer y dejar de pensar solamente en nosotros mismos, solamente en que sea enero, en ir a Disney, solamente en comprarme ropa de marca, solamente pensar en mí, en mi cara y en mi pelo, nos daríamos cuenta que en realidad las personas que progresan tanto y que crecen tanto, son las personas que son, no todas, no todas, y lo aclaro ahora, no todas, pero son las menos materialistas porque están desapegadas al dinero, desapegadas al que dirán, porque saben que tienen que abrir a pesar de todo, porque saben que ganen o pierdan van a tener que invertir ahí, porque saben que creen en ese servicio y eso tiene que funcionar a pesar de que haya un dinero o no de fondo, a pesar de que haya que poner los bienes personales de respaldo como sociedad de responsabilidad de hecho o responsabilidad limitada o como responsable inscripto. Tenés que poner tus bienes porque al final cuando vos decidís emprender ponés todo, ponés el respaldo, ponés tu cara, ponés la firma, pero en realidad lo que hay detrás de eso es un funcionamiento, porque si nadie quisiera tener problemas, no existirían las empresas, no existirían los hoteles, no existirían los lindos servicios, los gustos que te podés dar hoy. Entonces hay que entender que siempre hay una mente que está queriendo compartir. Pero ¿qué pasa con este límite que tenemos de quiero ser rico? ¿Tengo miedo al dinero? ¿Por qué me siento mal cuando digo quiero ser rico? Porque no nos educaron con esta cultura del progreso, nos educaron a decir y hablar lo suficiente, a sentir lo suficiente y a conformarnos, a no discutir, a no debatir los temas porque queda mal que vos cuestiones, queda como que no entendés, te tiene que cerrar esa teoría y si querés investigar un poco más, hacelo en tu casa. Y eso es lo que siempre, pero siempre se dijo, incluso se dice en muchos lugares, por eso te invito hoy a recomendar educación financiera. Si tenés una empresa, si querés hacer este cursito que te estoy dando, esta charlita de diciembre, no te la pierdas, no te la pierdas. Es un regalo que te va a abrir el paradigma a la escalabilidad, porque muchos locales tienen un solo comercio y no pueden más, y otros tienen 6, 7, pero ya les funciona como rueda. Y esta mentalidad requiere de un entrenamiento no solamente físico, de respiración, de conexión, sino también un entrenamiento
mental de saber lidiar, ser resolutivo y delegar. Y más que delegar, leer también, porque cuando vos escuchás que el otro puede, cuando a vos te apalancas con personas que la están empujando con vos y te acompañan, te aseguro que la energía es otra. Y no estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a hablar de riqueza, de progreso, de emprender, porque sí vemos que los emprendedores quedan en la etapa de crecimiento y cuando están poniendo los manteles a la calle, corriendo, tienen estas inspecciones que vuelven para atrás. Por eso es todo un crecimiento en conjunto, porque en muchos países del mundo el emprendedor el primer año no se le cobra las tasas, los impuestos, porque tiene que lidiar con muchas cosas. Tiene que hacer un estudio de mercado, tiene que poder leer la competencia, tiene que contar con un contador confiable, con una persona que le lleve los libros, los asientos, pero muchos municipios, en muchos gobiernos hacen pan para hoy, suben las tasas hoy, te suben las tasas por más de que facturen en casas, te suben los impuestos y les importa nada si alguien está en progreso, que esto lo están diciendo las pymes en reuniones por todo el país, que si no bajan los impuestos no pueden competir con los precios de afuera. Así que si te está gustando el programa, compartí educación financiera para los chicos, para que aprendan a monetizar ahora, para que aprendan a usar las redes a su favor, para que sepan que la vida tiene mucho, pero mucho por dar. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Te mando un abrazo, que seas muy feliz. Acordate que la Argentina es un país muy, pero muy rico y que las Malvinas son argentinas. Si tu cambio empieza hoy. Chau.